Bien, vamos a realizar entonces la revisión de algunos comandos básicos para introducción al procesador estadístico SPSS. Vamos a ver los comandos básicos para hacer una descripción genérica, una primera aproximación a las variables que componen nuestra base de datos. La primera etapa se basará en el comando describir, que lo veremos a continuación en el ambiente SPSS, donde ya hemos grabado la base de datos a investigar. Una vez que la base de datos ha sido preparada, que es tal vez el paso más importante previo a la etapa de análisis, en este caso ya hemos nominado aquellas variables que nos interesa investigar, hemos precisado si son de tipo numérica, de cadena, fecha, etc. Una vez hecho esto, podemos comenzar el inicio del análisis haciendo una aproximación básica con algunos estadísticos descriptivos que están en el comando aquí descriptivos. Por lo tanto, la ruta es analizar estadísticos descriptivos. Lo primero que vamos a hacer es describir entonces mediante algunos estadísticos generales las dos variables cuantitativas que componen nuestra base, en este caso edad y días de espera. Por lo tanto, las vamos a marcar con el botón derecho y las vamos a traspasar al sector de variables. Dentro de las opciones están por defecto varias marcadas, todas las que ustedes pueden ver, que son en el fondo parámetros descriptivos de la variable. Vamos a tomar alguno de ellos, como la mediana, en este caso los de posición. Dentro de los estadísticos de dispersión vamos a tomar la desviación típica, el mínimo, el máximo, y dentro de los parámetros que describe la distribución tomaremos la asimetría y la kurtosis. Luego aceptamos y como ustedes ven nos hemos saltado inmediatamente de nuestra tabla de base de datos a nuestra hoja secundaria de resultados, en la cual junto con aparecer los comandos descriptivos, la instrucción que se ha dado, aparece entonces en la tabla de resultados. Para ambas variables, edad y días de espera, entonces figuran aquí el total de casos, los mínimos y máximos, la media, la desviación típica, asimetría y kurtosis con sus respectivos errores típicos, lo que nos da una idea, una primera aproximación de las características de nuestras dos variables cuantitativas. Número de casos entonces, cuáles son los extremos, promedio, media, etc. Desviación típica y asimetría y kurtosis. A continuación vamos a utilizar un segundo comando, el comando frecuencias, que está en una ruta parecida a la anterior y que lo que nos va a hacer es entregar algunos descriptores más detallados sobre las variables que en este caso hemos elegido, dos variables de tipo cuantitativo. Vamos a volver entonces al comando analizar, estadísticos descriptivos, pero esta vez la ruta termina en frecuencias. En esta oportunidad tenemos todas las variables para elegir. En la descripción vamos a tomar la que nos interesa y elegiremos dentro de los estadísticos media, mediana, moda, y podemos elegir, por ejemplo, si quisiéramos, valores de percentiles, cuartiles u otros. Si elegimos percentiles nos va a entregar los datos repartidos o agrupados en categorías iguales de la 1 a la 99. Si elegimos cuartiles nos va a entregar los datos categorizados en categorías idénticas del 1 al 4. Vamos a tomar como ejemplo puntos de corte para un valor elegido por nosotros. Suele ser que las variables se describen
sobre todo cuando son de índole económico, como el ingreso, se describen mediante 5 grupos iguales o quintiles. Entonces le vamos a pedir que en este caso nos haga una descripción o agrupación en 5 categorías iguales, es decir, por quintiles. Podemos agregar la desviación típica, la asimetría y la kurtosis. Le vamos a pedir también que nos grafique. Dado que estamos trabajando con variables cuantitativas, le vamos a pedir, y cuantitativas continuas, le vamos a pedir que nos entregue la gráfica como un histograma, y que además, para poder ver, no solo ver la dispersión de los datos de cada una de las dos variables, sino que cómo visualmente se ajustan a una curva normal hipotética, vamos a pedirle que nos señale también una curva normal. Aceptamos. Y las salidas que se nos han desplegado son las siguientes. Primero, aquí hay dos columnas, cada una representa una de las variables de interés, edad y días de espera. Y aparecen entonces los diferentes estadígrafos. El número de días, perdón, el número de datos válidos, el número de datos perdidos, media, mediana y moda, desviación típica, valores de asimetría, kurtosis y los percentiles. ¿Qué significa esto? Que en el percentil 20 se ubica el valor 3,99 para la edad y 14 días de espera. Que en el percentil 40 se ubica la edad 9,54 y los 26 días de espera. Y así sucesivamente. Aquí nos está indicando también a la vez que en la letra marcada, en el valor marcado con la letra A, que es la moda de la edad, nos explica que existe más de una moda, es decir, la variable se está distribuyendo de manera o bimodal o plurimodal. Por lo tanto, en este caso solamente se está mostrando el menor valor dentro de los que se pudieron observar. Vista esa descripción genérica de ambas variables, aparecen aquí las frecuencias detalladas para cada variable. Es decir, para cada caso válido, la frecuencia, el porcentaje que representa dentro del total, el porcentaje válido, en el caso que hubieran datos perdidos, esto se puede modificar, es decir, pueden ser distintos estas dos columnas. Si todos los datos son válidos, entonces ambas columnas son iguales. Y finalmente la columna de porcentajes acumulados. Son columnas bastante extensas en este caso. Recordemos que tenemos 341 casos. Estas bases de datos, estas salidas carecen de sentido si lo que nosotros estamos haciendo es un análisis genérico. Sin embargo, si se quiere analizar una frecuencia determinada, pueden ser de interés. De la misma manera se tiene la frecuencia detallada de los días de espera. Y finalmente le hemos pedido que nos grafique los histogramas. El primer histograma, que corresponde a la distribución de la variable edad, nos muestra que efectivamente aparecen dos puntos de mayor frecuencia, por lo tanto es posible pensar que la distribución es de tipo bimodal, y junto con ello aparece superpuesta la distribución de una variable normal teórica, con lo cual a simple vista podemos observar que en este caso nuestra variable edad no se distribuiría normalmente. Para el caso de los días de espera, también tenemos nuestro histograma y nuestra curva normal de referencia, donde vemos que aparentemente tampoco habría una distribución de tipo normal. Estos constituyen la primera aproximación entonces a una exploración de los datos contenidos en una base de datos en SPSS. Recordemos entonces que los comandos evaluados son describir, donde podemos encontrar estadígrafos a elección,
y frecuencias, donde junto a los estadígrafos anteriores mencionados podemos encontrar otros estadígrafos y podemos ver las frecuencias resumidas y en detalle para cada una de las variables que hemos analizado. Junto con ello podemos también hacer las gráficas respectivas. Vamos a concluir, antes de concluir este video, vamos a realizar un análisis de frecuencias, pero en este caso para una variable no cuantitativa, en cuyo caso lo que tendríamos que hacer es evaluar, por ejemplo, para el caso de las especialidades y para el caso de las comunas, algunos de los estadígrafos que mencionamos anteriormente no tienen validez en este caso, puesto que no estamos hablando de una distribución de una variable de tipo continua. Sin embargo, podemos hacer la descripción gráfica, en este caso con gráfico de barras, dado que el histograma tampoco corresponde a una descripción gráfica para variables no cuantitativas. Aceptamos y el resumen de nuestras dos variables, especialidad y comuna, tienen 0 casos perdidos, 342 casos válidos, y aquí aparece la tabla de frecuencias. Este dato es bastante útil, ¿por qué? Porque nos permite rápidamente observar cuáles son las frecuencias observadas para cada una de las categorías de la variable especialidad, su escala porcentualizada, el porcentaje válido. Recordemos que estos datos de porcentaje y porcentaje válido son iguales cuando los casos son en su totalidad válidos. Y finalmente el porcentaje acumulado. De aquí, ¿qué podemos extraer? Podemos extraer, por ejemplo, que a simple vista, dentro de la categoría de porcentajes, la categoría que corresponde a dermatología es una de las más importantes en términos numéricos. También lo es oftalmología, también neurología, etc. Otro elemento importante que podemos observar es que, dado que tenemos una columna de porcentajes acumulados, podemos conocer hasta qué punto hemos contabilizado un determinado porcentaje del total de casos. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a neurología o a neurocirugía, podemos decir que de ahí en adelante ya hemos utilizado o ya hemos más o menos cubierto el 50% de las muestras de nuestro universo, de nuestra muestra. En segundo lugar, la descripción de la variable comuna, donde están las diferentes comunas con sus diferentes frecuencias expresadas en números enteros, en porcentajes y como porcentaje acumulado. Por lo tanto, muy útil esta presentación para describir variables también de orden cualitativo. Aquí está la gráfica de especialidad. Entonces podemos tomar aquí que cada uno de los valores está representado entonces por una barra, cada una de las categorías de la variable especialidad, y para el caso de las comunas lo mismo, ¿no? Cada comuna está representada por una columna. Este es entonces el análisis con el que uno debería iniciar una exploración de una base de datos utilizando el software SPSS, y que básicamente utiliza los comandos de escribir y el comando de frecuencias, tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. En rigor, uno debería hacer este análisis hasta este punto para idealmente cada una de las variables que componen nuestra base, o a lo menos cada una de las variables de interés.